Negociaciones para evitar un cierre de las operaciones del gobierno son opacadas por la discusión sobre la ayuda para Ucrania e Israel y el endurecimiento de las políticas migratorias. Devastador incendio de maleza en la parte central del estado de Texas amenaza con arrasar comunidades enteras. El gobernador Greg Abbott declara estado de desastre en varios condados. Se terminan los recursos legales para el prisionero latino Iván Cantú. La Junta de Indultos de Texas niega la petición de clemencia y parece inminente su ejecución el día de mañana. Los altos precios de los alimentos se han convertido en un creciente problema para millones de estadounidenses. El costo de la comida alcanza su nivel más alto de las últimas décadas. Incidentes aislados de violencia que involucran a migrantes encienden los ataques de republicanos en contra de la migración irregular. En Frente a Frente analizaremos la llamada política del miedo. Las autoridades de Qatar tienden una trampa a un abogado mexicano y lo arrestan por sus preferencias sexuales. Su familia exige a las autoridades de México que intervengan para su liberación. Así iniciamos cierre de edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Gracias por estar con nosotros. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Crece la amenaza de un cierre de gobierno. Este martes el presidente Joe Biden pidió a líderes del Congreso agilizar las negociaciones. Sin embargo, pese a un optimismo, el ambiente, las tensiones sobre Ucrania, Israel y la seguridad en la frontera, todo esto amenazan con opacar la urgencia presupuestal. Desde Washington, Alfredo Miranda con más detalles. Nuevamente quedaron al descubierto las profundas divisiones entre los líderes demócratas y republicanos reunidos con el presidente en la Casa Blanca sobre temas como Ucrania, la seguridad fronteriza y la necesidad de financiamiento para evitar un cierre del gobierno el venidero viernes. En opinión de observadores, el tema del financiamiento a Ucrania y la seguridad fronteriza eclipsaron los esfuerzos de financiar al gobierno. El líder de la mayoría en el Senado, al salir de la reunión, advirtió que Ucrania perdería la guerra si la ayuda estadounidense no se hacía efectiva. We couldn't afford to wait a month or 2 months or 3 months because we would in all likelihood lose the war. NATO would be fractured at best. Allies would turn away from the United States, and the boldest leaders, the boldest autocrats of the world would be emboldened. Sin embargo, el presidente de la Cámara Baja evidenció la disparidad de prioridades en las agendas republicana y demócrata, restándole importancia al financiamiento exterior que implica ayuda a Ucrania, Israel y aliados del Pacífico Oriental. When I showed up today, my purpose was to express what I believe is the obvious truth, and that is that we must take care of America's needs first. When you talk about America's needs, you have to talk first about our open border. Johnson reconoció que financiar al gobierno es la primera responsabilidad del Congreso y que cree que podrán llegar a un acuerdo sobre los otros temas para evitar el cierre del gobierno. Volvió a insistir en el tema fronterizo. Again, the first priority of the country is our border and making sure it's secure. I believe the president can take executive authority right now today to change that. It's time for action. It is a catastrophe, and it must stop. Johnson fue el operador político que, tras recibir una orden de Trump, amenazó con descarrilar un proyecto de ley bipartidista del Senado que abordaría la seguridad fronteriza, tras lo cual los republicanos se alinearon al pedido de Trump de mantener viva la crisis fronteriza, funcional a su campaña política. This is the largest illegal mass migration in history. Pese a que los líderes expresaron optimismo y aseguraron estar teniendo avances, es incierto el futuro inmediato cuando solo faltan 3 días para evitar el cierre del gobierno. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Mientras que en el Capitolio y la frontera sur el tema migratorio es una guerra de campaña sin solución, la fuerza laboral de los inmigrantes que residen en Estados Unidos es la máquina que está rescatando la economía de este país. Dayanis López nos explica. Dayanis. José, sin duda esta no es la primera vez que tocamos este tema, pero justamente en momentos en que a los inmigrantes se les califica de criminales que quieren aprovecharse del país, una agencia federal y otras encuestas recientemente publicaron que gracias a los inmigrantes, a la fuerza laboral de estos aumenta y con esto la economía se mantiene.
Hace décadas los migrantes contribuyen a la economía estadounidense. Ahora bien, después de la pandemia han impulsado el mercado laboral más allá de lo pronosticado. Esto de acuerdo con un reciente análisis del Instituto de Política Económica, el cual señala que alrededor del 50% del crecimiento en el último año del mercado laboral proviene de la mano de obra de los inmigrantes. Muchas veces se olvidan de decir todas las cosas que la comunidad inmigrante hace para este país, incluyendo pagando taxes. Por su lado, Goldman Sachs señala que la fuerza laboral migrante representa aproximadamente 500,000 de nuevos puestos de trabajo en los próximos 3 trimestres. Yo tengo a muchas personas en nuestra comunidad inmigrante que me ha podido decir que ellos están trabajando no nada más en hoteles, pero en escuelas, haciendo sus propios negocios, y muchos de ellos trabajan aportando con, si no tienen seguro social, están pagando millones de taxes con el número ITIN. El Congressional Budget Office recientemente publicó que, basado en sus proyecciones, el déficit en Estados Unidos también es menor que el año pasado porque la producción económica fue mayor, en parte como resultado de que hay más gente trabajando y aumentó a 5.2 millones de personas, principalmente debido a una mayor inmigración. De acuerdo a los expertos, mientras Estados Unidos continúa luchando con un mercado laboral históricamente ajustado, los inmigrantes, incluyendo indocumentados, están acudiendo al rescate de empleadores desesperados, al mismo tiempo que crean nuevos empleos e incluso los sueldos mejor pagados se mantienen. Tengo que las personas que son indocumentadas en este país o inmigrantes están aportando 11.6 billones cada año. Esto viene de la información de Taxation and Economic. Otro fenómeno que está ayudando a la economía y a la inflación en medio de la gran jubilación de los llamados boomers es la llegada de migrantes jóvenes con visas humanitarias. Datos federales subrayan que el arribo de nuevos migrantes o migrantes con residencia permanente han incrementado a cerca de 335,000 trabajos por año en los últimos 12 meses. Esto es un verdadero hito. José, desafortunadamente en estos momentos que existe una propaganda antimigrante, no se aprecia la verdadera aportación que los migrantes brindan a Estados Unidos. Ahora bien, datos federales señalan que si a todos los indocumentados trabajadores se les diera un estatus legal, el Producto Interno Bruto en los próximos años incrementaría a 1.7 billones de dólares. Regreso contigo. Gracias, Dayari. Buenas noches. En otra información, cámaras de vigilancia de la patrulla fronteriza captaron a hombres armados asaltando a inmigrantes, pero esto muy cerca de la frontera en Chula Vista, California. En las imágenes se ve a hombres armados con pistolas amenazando a personas que intentaban ingresar irregularmente al país. Las autoridades están alertando de que esta modalidad de robo por parte del crimen organizado es otro de los tantos riesgos a los que se enfrentan los migrantes en la frontera y ahora de este lado. Y las autoridades de Nueva York encontraron a 87 migrantes viviendo en el sótano de una tienda de muebles en Queens. El descubrimiento se llevó a cabo por una denuncia de vecinos al ver decenas de bicicletas para hacer repartos en el patio trasero. La mayoría de los migrantes eran de Senegal. El alcalde Eric Adams aprovechó para presionar nuevamente al gobierno federal al respecto. In order to alleviate this, national government allow people to work. Let me get those 1,000 people and have them become food service workers, have them become lifeguards, have them become cleaning our streets, have them become nurses and other professionals. Según el propietario del negocio, les cobraba una suma de $300 mensuales y les proporcionaba desayuno, almuerzo y cena, además de una membresía a un gimnasio para que tomaran duchas ahí. En Texas continúa avanzando rápidamente el poderoso incendio de maleza llamado Smokehouse Creek. Las llamas, que comenzaron el lunes, han consumido más de 312 millas cuadradas y se ha expandido a 3 diferentes condados. De acuerdo a las autoridades, los vientos de más de 60 millas por hora están alimentando el fuego y dificultando las tareas de extinción. Tras la emergencia, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha declarado este martes estado de desastre para por lo menos 60 condados en Texas. Y continuamos en Texas, donde el tiempo avanza sin pausa para el latino Iván Cantú. Ha sido condenado a pena de muerte por doble homicidio. Todo esto solo un día de su ejecución y sigue insistiendo en su inocencia. La Junta de Indultos del Estado ya respondió a su petición de clemencia. Desde la prisión de Livingston, Connie Flores nos tiene los detalles de esta polémica decisión.
Las horas para la ejecución de Iván Cantú están contadas. Su defensa está luchando para encontrar otras vías y salvarle la vida, ya que presentó una petición de indulto ante la Junta de Libertad Condicional de Texas, una solicitud de suspensión ante el Tribunal de Apelaciones del Condado de Collin y han sido negadas. But at this point, the state court denied the motion to have this information reviewed, and now it is going up to a federal level pretty much tonight and first thing tomorrow. Un indulto por parte del gobernador Greg Abbott parece imposible, lo que ha generado que representantes de organizaciones que luchan por reclusos que están en espera de ser ejecutados, pero cuyas evidencias indican que son inocentes, expresan su inconformidad con el sistema de las cortes que los condenan. Hay un problema en las leyes, hay un problema en el sistema, como la Corte Criminal de Apelación de Texas ignora la orden que viene de una corte más alta, que es la Corte Federal. En el 2020 y 2023 su ejecución fue suspendida, mientras miles de firmas, el apoyo de políticos y hasta católicos parecen no evitar el que su vida culmine por una inyección letal en el día de mañana. Reportó desde Huntsville, Texas para Estrella TV, Connie Flores. Idaho también se prepara para ejecutar a uno de los reos condenados a muerte que lleva más tiempo en prisión en el país, después de 50 años tras las rejas. Este miércoles, Thomas Unit Creech, de 73 años, será ejecutado mediante inyección letal, una condena que recibió por matar a un compañero de prisión con un calcetín lleno de baterías en 1981. Creech fue condenado a prisión por 5 asesinatos en 3 estados y sospechoso de por lo menos media docena de asesinatos más. Sin grandes sorpresas, esta noche en Michigan, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump se alzaron con la victoria de las primarias de sus respectivos partidos y allanaron el camino hacia una posible revancha política el próximo mes de noviembre. Los resultados hasta el momento muestran a Donald Trump con un 65%, dejando atrás a Nikki Haley con un 31% de las preferencias. Mientras que en el lado de los demócratas, el presidente Joe Biden se alzó fácilmente con la victoria con 78.5%. Sin embargo, el llamado voto sin compromiso obtuvo un 16.3%, luego de que varios líderes de la comunidad musulmana invitaran a dar un voto de castigo en contra del primer mandatario por su postura con el conflicto entre Israel y Hamás. Vamos a una pausa, los invitamos a que sigan con nosotros. Los costos de la canasta básica siguen por las nubes, los precios se ubican en los más altos de las últimas décadas. Y advierten a residentes y turistas por una ola de robos en el parque más famoso de Nueva York. Y detienen con engaños a un mexicano por su orientación sexual en Qatar. Al regresar tenemos esto y mucho más. El costo de los alimentos sigue preocupando a los consumidores estadounidenses. Cenar en un restaurante o comprar alimentos se han vuelto tan caro que está consumiendo gran parte del sueldo de miles de familias. Pero ¿cómo se puede hacer para que rinda mucho más su dinero? Anthony Belchi nos tiene algunas respuestas. Los precios de los productos de la canasta básica siguen estando por las nubes. Un informe del gobierno señala que los estadounidenses ahora están gastando más en alimentos de lo que lo han hecho en 30 años. Súper carísimo, súper carísimo. Tú llevas $100 y esos $100 es como que lleves $2. Compras los confites y no logras comprar la provisión del mes o de la quincena, qué sé yo, ¿me entiendes? Se estima que los consumidores están gastando más del 11% de sus ingresos para comer, ya sea en casa o en el restaurante, algo que no se veía desde 1991. La inflación, aunque ha bajado, ha impactado de lleno en el coste de los productos y de la vida en general. Bueno, poco luchando, hermano, porque está duro, fuerte, está muy duro la cosa. Sobre todo la renta. La renta, pero bueno, sobrevivimos gracias a Dios y a este país que es muy bonito. El miedo por una recesión se palpa en la calle. Los consumidores se sienten menos confiados por la situación económica, a pesar de los últimos datos que reflejan un escenario positivo. Hay que ajustarse. Y sí, muchos hacen auténticos milagros para no gastar. ¿Para ahorrar? Sí. Bueno, lo que se pueda, poquito, pero algo. Los economistas recomiendan controlar los gastos y evitar comprar aquello que por ahora no sea necesario.
¿Cómo está tu situación económica? ¿Cómo está tu liquidez? ¿Tienes la flexibilidad de hacer esas inversiones o vas a pedir prestado para hacer esas inversiones? Porque si vas a pedir prestado, ahorita los intereses están muy altos. Y los expertos económicos advierten que aunque bajen las tasas de interés, es prácticamente improbable que los precios de los productos básicos también lo hagan, al menos al nivel prepandémico. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. La cadena de tiendas departamentales Macy's va a cerrar 150 establecimientos en todo el país. Esto es parte de una reorganización para concentrarse más en las ventas de lujo. Los cierres empezarán al final de este año y la compañía planea construir 15 tiendas Bloomingdale's y remodelar alrededor de 30 tiendas Bluemercury durante los próximos 3 años. Y el ejército de los Estados Unidos realizaría un recorte masivo de puestos de trabajo para prepararse a futuras guerras. La reducción será de unos 24,000 efectivos y los recortes se van a centrar en puestos que ya están vacíos relacionados con contrainsurgencia que surgieron en conflictos anteriores. Sin embargo, anunciaron que van a agregar unos 7,500 puestos a áreas críticas como defensa aérea y defensa cibernética. Y la cadena de tiendas de bajo costo Family Dollar acordó pagar una millonaria suma por almacenar productos y alimentos en un almacén infestado de ratas. La filial del Dollar Tree deberá pagar una multa de $42 millones en sanciones por permitir que los productos salieran de sus instalaciones de Arkansas a más de 400 tiendas del país, incluso con roedores vivos, y también por no estar al tanto de las condiciones insalubres en las que estaban trabajando todos sus empleados. La ciudad de Nueva York va a continuar en la mira de los delincuentes. Una ola de robos azota uno de los parques más emblemáticos de la Gran Manzana. Ángela González nos tiene la siguiente información. Lugares icónicos en Nueva York como Times Square y el Parque Central se han convertido en escenarios de violencia y delitos. Al menos 4 personas fueron asaltadas en poco más de una hora a manos de jóvenes que iban montados en bicicletas de City Bike. Una de las víctimas era una menor de 15 años y los hechos ocurrieron en ambos lados, oriente y occidente del parque. El ladrón simuló tener un arma. Residentes en la Gran Manzana dicen que los robos se han convertido en rutina de cada día. En cada momento, en todos los lugares por donde usted pase, lo que antes, hace 8 o 9 años, ya no se veía esto. Nunca se ha visto. Ahora se ve muy continuo de cada día. Cada día los robos entran a robar. Eso ya se ha vuelto como una costumbre de todos los días. Hasta el momento no se han producido arrestos y se cree que los asaltos fueron perpetrados por al menos un menor de edad. En otro lugar famoso de Nueva York, en Times Square, al menos 3 incidentes se han registrado en menos de un mes. En el más reciente, un joven nicaragüense de 17 años fue apuñalado por varios sospechosos que podrían estar vinculados con actividades de pandillas. La violencia relacionada con migrantes ha llevado a que el alcalde de la ciudad cambie su discurso y pida la deportación para los que cometen crímenes. No creo que las personas que son violentas en nuestra ciudad y cometen delitos repetidos deban tener el privilegio de estar en nuestra ciudad. Una ley de fianzas en Nueva York que deja libre a algunos arrestados ha encendido la polémica por dejar en libertad a sospechosos que vuelven a delinquir. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Las autoridades del estado de Texas han publicado los videos de las cámaras corporales de los oficiales que actuaron como héroes al detener una tragedia mayor en una iglesia hace un par de semanas. Wendy Castillo nos tiene las imágenes y los detalles. Este es el momento cuando Yenis Ivonne Moreno, de 36 años, vestida con una gabardina para ocultar su arma, se dirige hacia la iglesia agarrando de la mano a su hijo de solo 7 años. Poco después, el primer disparo sorprende a un grupo de agentes fuera de servicio que estaban trabajando en la seguridad de la iglesia. Esta oficial corre hacia donde se escuchan las detonaciones, mientras entre gritos los feligreses escapaban para salvar sus vidas. La oficial, a medida se acercaba, le pedía a Dios: "No te apartes de nosotros", decía angustiada. La policía de Houston reveló 26 minutos de video de un hecho que ocurrió el 11 de febrero en la iglesia Lakewood del pastor Joel Austin, que refleja cómo la pronta acción de los agentes evitó una tragedia mayor.
Hubo un intercambio de fuego entre la persona atacante y al menos 2 oficiales durante varios minutos. Una cámara corporal de uno de los policías alcanzó a ver al hijo del atacante, asustado, tapándose los oídos entre el caos. Momentos después, el pequeño estaba en el suelo, herido por los disparos. En el video se escucha a un oficial orando por el niño. Él dice: Padre Dios, por favor, acércalo a ti. Los agentes mueven al menor y llaman a servicios médicos. La atacante grita: mataron a mi hijo, mientras amenaza con tener una bomba, aparte del rifle que fue captado en las imágenes. The TABC agent told Ms. Moreno to put her weapon down, but she refused. The agent fired his duty weapon again, striking her. She was declared deceased at the scene. Las autoridades aún no han confirmado quién le disparó al pequeñito. Según la abuela, el menor fue alcanzado por 2 balas en la cabeza, ha sido sometido a 5 cirugías cerebrales y perdió una parte de su lóbulo frontal, pero recientemente empezó a respirar por sí solo y el domingo volvió a sonreír. Mientras tanto, la policía está tratando de determinar los motivos de este ataque que también dejó a un feligrés de la iglesia de 47 años con un disparo en la cadera. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Y después de casi 2 semanas en un hospital, un bombero de Los Ángeles, California, que resultó gravemente herido en la explosión de Wilmington, fue dado de alta. Estamos hablando de Dan Goen, fue uno de los 9 bomberos heridos en la explosión de un camión de gas natural comprimido el pasado 15 de febrero. Goen fue recibido por sus compañeros con alegría y gratitud al salir del hospital y apreció la ayuda de los médicos y enfermeras que le salvaron su vida. Y en la Florida estanca indefinitivamente un proyecto de ley que buscaba definir al feto como un niño por nacer. La senadora estatal republicana Erin Grau, que impulsaba el proyecto, propuso la votación en la Comisión de Reglas del Senado después del fallo en Alabama sobre embriones congelados. El proyecto busca permitir que los padres de un niño no nacido recuperen daños en caso de muerte negligente. Al regresar en la segunda media hora de este su noticiero nacional cierre de edición, vamos a platicar frente a frente con Guadalupe Correa Cabrera, una reconocida catedrática y analista política, sobre el aumento en la retórica por los hechos aislados de violencia que han involucrado a migrantes en las últimas semanas. Esto y más, por supuesto, en la siguiente media hora al regresar. Una ola de violencia contra candidatos a puestos públicos en México. En menos de 24 horas, 2 políticos han sido asesinados. Las torrenciales lluvias dejan un saldo mortal en una popular zona turística del Perú. Y un grupo de patinadores arriesgan sus vidas en las transitadas calles de la Ciudad de México. Imágenes, detalles al regresar. Número 5, en nuestro diario Conteo Latinoamericano, continúa la ola de violencia en la República Mexicana contra aspirantes a cargos públicos. En menos de 24 horas, 2 candidatos a la alcaldía de un municipio del estado de Michoacán fueron asesinados por hombres armados. Vamos a la Ciudad de México. Víctor Blázquez nos tiene todos los detalles. La narcoviolencia se está apoderando de las elecciones en México. En menos de 12 horas, 2 candidatos a la alcaldía de Marabatío, en Michoacán, fueron ejecutados. Se trata del oficialista Miguel Ángel Zavala Reyes y del opositor panista Armando Pérez Luna. Tenemos que impedirlo. Frente al panorama, esta mañana el gobernador de la entidad aseguró que ya cuentan con seguridad otros aspirantes. Nos preocupa y nos ocupa el tema. Por eso nuestro llamado a todos los aspirantes, tenemos que blindar la elección porque es parte de nuestra responsabilidad y tenemos que trabajar en eso. Según investigaciones, en Michoacán operan 14 grupos criminales. Unos de ellos están sembrando el terror en un proceso electoral que formalmente arranca el próximo viernes 1 de marzo. Activistas por la paz en la región, como el sacerdote Gregorio López, mejor conocido como el Padre Goyo, repudiaron la ola de violencia que viven. En vísperas de las elecciones se avecina una oleada como nunca de violencia. Llaman varios candidatos caídos. Hay presión de parte de la delincuencia. La cifra roja que está creciendo en los políticos llamó la atención del presidente López Obrador, quien lamentó lo ocurrido. Estamos luchando para garantizar la paz, la tranquilidad, trabajando todos los días. Los homicidios de los candidatos surgen momentos después de un encuentro entre el gobernador y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, donde ambos gobiernos aseguraron que están trabajando para combatir el crimen organizado. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV.
El presidente Joe Biden anunció que Israel estaría dispuesto a detener su ofensiva contra Hamás en Gaza antes del inicio del Ramadán, el próximo 0 de marzo, siempre y cuando se llegue a un acuerdo para la liberación de los rehenes. Las negociaciones que incluyen a Estados Unidos, Egipto y Qatar, buscando solo un alto al fuego temporal, sino que también buscan la liberación de prisioneros palestinos. Y la OTAN ha descartado enviar tropas de combate a Ucrania para luchar contra Rusia. Esto después de que el presidente francés Emmanuel Macron planteara esa posibilidad. El Kremlin advirtió que el despliegue de tropas de la OTAN en Ucrania podría provocar un conflicto directo de Rusia con otras naciones. Y el capitán del barco que transportaba piezas para la fabricación de misiles iraníes a los rebeldes de Yemen va a permanecer tras las rejas. Mohamed Pahlawan permanecerá bajo custodia mientras esperan el juicio en Estados Unidos. Este enfrenta cargos por intento de contrabando de armas, mientras que los oficiales de la Guardia Costera, tras negarse a detener el barco y ordenar a la tripulación a quemarlo, fue que tuvieron que detenerlo. Pausa, una breve pausa, regresamos con más información a cierre de edición. La muerte de la estudiante de enfermería de la Universidad de Augusta en Georgia, Laken Riley, de 22 años, a manos supuestamente de un migrante venezolano que ingresó irregularmente al país, nuevamente han revivido la retórica antimigrante republicana, quienes relacionan la inmigración no regulada con el aumento de crímenes en Estados Unidos, pero lo que no mencionan es que ellos mismos han dinamitado un acuerdo bipartidista que buscaba endurecer las políticas fronterizas y tener más control de quienes entran al país. Pero las cifras desmienten dicha retórica. Un estudio del Departamento de Justicia realizado en el 2020 en el estado de Texas señaló que el porcentaje de delitos cometidos por inmigrantes indocumentados es mucho menor que los cometidos por ciudadanos estadounidenses. Esto no ha impedido que el expresidente Donald Trump aproveche estos casos aislados de violencia para arremeter contra la administración del presidente Joe Biden por medio de su plataforma Truth Social, diciendo que la muerte de Laken Riley nunca debió suceder y lanzando advertencias a la comunidad migrante sobre una deportación masiva en caso de regresar a la presidencia. Este jueves, el presidente Joe Biden y Donald Trump van a viajar a ciudades fronterizas de Texas, en donde se espera que las políticas migratorias sean el tema principal. Esto a pocos días del llamado supermartes que podría definir el rumbo de estas elecciones presidenciales. Y para ampliarnos más sobre ese tema, se encuentra con nosotros en Frente a Frente la reconocida analista política y catedrática Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. Leía un artículo, Guadalupe, donde la citan a usted esta mañana en el LA Times, lo que usted define como la política del miedo. ¿A qué se refiere con la política del miedo? La política del miedo es una serie de dichos, una narrativa que está basada en el miedo al migrante indocumentado y relaciona al migrante indocumentado con la violencia que viven en sus países, que se quiere dar la imagen de que van a venir con esta violencia, se va a causar crímenes, van a venir a provocar crímenes. Esto, el movimiento MAGA, el movimiento de América Primero o el trumpismo, pues lo tiene como una ala fundamental, como una piedra fundacional. Obviamente el presidente Donald Trump en la campaña de 2019 hablaba de que los que venían de la frontera sur venían con sus drogas a causar violencia, y esta es la perspectiva, ¿no? La política del miedo. Nos van a quitar nuestros empleos, van a venir a cometer crímenes, nos van a llenar de problemas, ¿no? Estas narrativas vienen acompañadas de imágenes son captadas por medios muchos de ellos conservadores, donde se da la imagen de que hay una crisis fronteriza, que hay una crisis migratoria y que hay una crisis en las ciudades donde se lleva a los migrantes, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Nueva York, de Chicago, pero es una crisis manufacturada, un espectáculo mediático donde los problemas de la nación no son entendidos de una manera adecuada ni resueltos de una manera adecuada. Esta política del miedo que solamente tiene que ver con una narrativa en época electoral donde la política migratoria, el sentimiento antimigrante es utilizado para dar supuestamente soluciones muy básicas, como la colocación de acero, de un muro, la construcción de un muro, la tecnología, todo centrado en la frontera, cuando los problemas del país, la crisis del fentanilo, la violencia en las ciudades de los Estados Unidos,
tiene otro tipo de explicaciones. En realidad, todo esto es simplemente un espectáculo electorero que se va haciendo cada vez más grande, que es muy efectivo como instrumento y que realmente no ayuda a resolver los problemas fundamentales de Estados Unidos y a ayudar a volver a restablecer el sistema migratorio que se encuentra roto y que finalmente, pues, realmente no causa muchos problemas para el manejo de la economía de Estados Unidos, aunque los migrantes son para Estados Unidos una gran arma, un gran aporte. La política del miedo se utiliza solamente para mostrar un espectáculo y para tener réditos en era electoral. Pues, bueno, usted lo explica muy bien, sin embargo, eso desde el punto de vista de política, pero a nivel masivo, inmigración se ha convertido en el tema más preocupante, en un serio problema para la nación. Pasamos del terrorismo, pasamos de la economía y por primera vez es inmigración. Lo que usted dice lo entendemos, pero esto no le está llegando a gran parte de los posibles votantes. No, porque se gasta mucho dinero en la generación de esta narrativa, en las imágenes que fortalecen esta narrativa, y en este momento es el tema número 1. Las encuestas es un tema de percepción. Ahorita, en este momento, es el tema que se reconoce como el más importante. Como dije antes, para formar la propaganda, para generar la propaganda, hay un número importante de recursos para hacer pensar que hay que tener miedo, que esto es el tema más importante, que hay que tener cuidado de los migrantes, que hay que cerrar la frontera. En este momento, no sé qué pueda pasar el día de mañana. Antes de las elecciones puede haber un conflicto a nivel internacional. La política exterior de los Estados Unidos podría dirigirse hacia otro lado. En este preciso momento, para los estadounidenses, debido a la propaganda, cómo se construye, y a las herramientas y a las narrativas que se enfocan en la parte de sentimiento antimigrante, en la política del miedo, vinculado a la migración y la seguridad nacional. Sí, Guadalupe, sin embargo, esto va a ser un serio problema porque 8 de cada 10 posibles votantes ven el tema de la inmigración irregular como un problema muy, muy serio. Vamos a tener que seguir analizando todo esto. Muchísimas gracias, Guadalupe, por estar con nosotros en Cierre Edición. Muchas gracias, José Armando, y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a usted. Número 4, nuestro diario Conteo Latinoamericano. Deslaves bloquean las vías del tren hacia el famoso sitio arqueológico de Machu Picchu en Perú. La concesionaria de trenes suspendió las operaciones por 2 días luego de que las fuertes lluvias causaran varios derrumbes y dejaran a 2 personas desaparecidas y a otras 17 heridas. Se ha declarado el estado de emergencia frente a las lluvias en más de 100 distritos del país y en 17 regiones. Por el impacto de daños que se han producido por las precipitaciones pluviales. Las incesantes lluvias han dejado inundadas y aisladas a más de 40 comunidades del centro-este del Perú. A continuación le presentamos las noticias y las imágenes más impactantes del día de hoy con Laura Ortega. Laura, muy buenas noches. Hola José Armando, muy buenas noches. Vamos con las noticias que están dando de qué hablar. La hazaña de un grupo de patinadores casi causa una tragedia en la Ciudad de México. Miren esto, en un video difundido en las redes sociales se muestra el momento exacto cuando una de las patinadoras pierde el control y casi muere al invadir el carril de una vía rápida en el túnel de la capital mexicana. Afortunadamente, el automóvil alcanzó a frenar a tiempo sin causar ningún percance. Y en Medellín, Colombia, las cámaras capturaron el dramático momento cuando un helicóptero pierde el control y colapsa frente a la estructura de un edificio y una antena. El helicóptero acababa de despegar de un restaurante de la ciudad y llevaba consigo a 6 personas, de las cuales todos milagrosamente salieron con vida. Solo uno de ellos fue llevado al hospital por fractura y heridas. Y una profesora le cambió la vida a cientos de estudiantes en el Bronx de Nueva York al donar $1.000 millones a la Facultad de Medicina Albert Einstein con el fin de hacer una colegiatura gratuita. La profesora, llamada Ruth Gottesman, atribuyó esto a su marido, un inversionista de Wall Street, de haberle otorgado los medios para hacer semejante donación. Estas fueron las noticias más impactantes del día. Número 3, en nuestro diario Conteo Latinoamericano crece la tensión diplomática entre Chile y Venezuela luego de la desaparición de un existente venezolano quien vivía en Santiago como presunto exiliado político.
Ronald Ojeda, de 72 años, fue acusado en Caracas de supuesta conspiración para asesinar al mandatario venezolano Nicolás Maduro. La semana pasada, Ojeda fue sacado de su casa a la fuerza por hombres que vestían falsos uniformes de la policía chilena. Regresamos después de la pausa con más información. 7 de 8 candidatos se enfrentan en el primer debate presidencial de Panamá. El ausente es el favorito en las encuestas. El mexicano Manuel Guerrero Aviña fue detenido en Qatar presuntamente por sus preferencias sexuales y por ser portador del VIH. Sus familiares y la comunidad LGBTQ están luchando para que sea liberado. En la Ciudad de México, Arturo Vega nos tiene toda la información. El pasado 4 de febrero, Manuel Guerrero Aviña fue detenido por autoridades de Qatar. El delito presuntamente es que Manuel, de origen mexicano, es gay y vive con VIH. Colectivos de la comunidad LGBTQ+ y familiares exigen su liberación, pues se presume ha sido torturado. El Estado de Qatar, un Estado homofóbico y que viola los derechos fundamentales, lo que hizo ante su condición de VIH es no solo no brindarle sus medicamentos, sino someterlo a una celda de castigo para aislarlo. Él fue obligado a ver a personas que estaban siendo golpeadas con látigos, fue amenazado con sufrir la misma tortura y le obligaron a desbloquear su celular y señalar a más personas de la comunidad LGBT. Ante la exigencia de justicia, la Embajada de México en Qatar publicó un comunicado en redes sociales explicando que Manuel Guerrero tiene doble nacionalidad y es el consulado de Reino Unido en Doha quien se ha hecho responsable. ¡Manuel, escucha! ¡Tu hermano está en la lucha! No ha tenido defensor de oficio, no ha tenido traductor, le han hecho firmar documentos en árabe que no entiende. La exigencia es muy concreta, que soliciten su inmediata repatriación y su libertad y que condenen que un ciudadano mexicano haya sido detenido por su orientación sexual y que condenen estas prácticas para la comunidad LGBT. La detención de Manuel se dio luego de que la policía de Qatar creara un perfil falso en una aplicación de citas. El mexicano de 44 años de edad no encontró al hombre con quien se vería, sino a la policía que lo detuvo de manera arbitraria. El Estado de Qatar debería pedir disculpas no solo a Manuel, sino a la misma comunidad LGBT por utilizar el sistema penal para criminalizar y perseguir un derecho humano. Manuel Guerrero es administrador de empresas, trabaja y vive en Qatar desde hace 7 años. Su hermano asegura que las autoridades de ese país le sembraron droga para ensuciar el proceso y criminalizarlo. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV. Toyota llama a revisión a 381,000 camionetas Tacoma por riesgo de que piezas pueden caerse de los ejes traseros. El gigante automotriz anunció este martes que restos de soldadura en los extremos de los ejes pueden hacer que algunas tuercas se aflojen y caigan, además de afectar la estabilidad y el rendimiento de los frenos. Los concesionarios van a inspeccionar y van a ajustar los vehículos sin costo alguno para los propietarios. Y la Guardia Nacional del Ejército cancela programas de vuelos después de 2 accidentes fatales. Los helicópteros serán retirados mientras se revisan las unidades, así como las políticas y procedimientos de seguridad. Dicha acción sucede días después de que 2 miembros de la Guardia Nacional de Mississippi perdieron la vida al estrellarse su helicóptero durante un vuelo de entrenamiento. Número 2, en nuestro diario Conteo Latinoamericano, en Panamá se enfrentaron 7 de 8 candidatos presidenciales en el primer debate. En el evento brilló la ausencia del expresidente y candidato Ricardo Martinelli, quien encabeza las encuestas, pero ahora está a punto de ser eliminado de la contienda después de que escapara a Nicaragua. Esto porque había sido sentenciado a 10 años de cárcel por lavado de dinero. Regresamos después de la pausa. Siguen con nosotros. Nicolás Maduro defiende al presidente de México de lo que llamó una campaña en su contra desde Estados Unidos. Número 1 en nuestro diario Conteo Latinoamericano, el presidente venezolano Nicolás Maduro defendió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de lo que llamó ataques absurdos por parte de los Estados Unidos. Esto después de que la plataforma de YouTube borrara la conferencia de prensa del primer mandatario mexicano en la que difundía el número telefónico de la periodista del New York Times que publicó una investigación en la que supuestamente aliados a López Obrador habrían recibido dinero del narco en el año 2018. Y cápsula de lujo es lo que podrá llevar a pasajeros al espacio a partir de 2025. La cápsula de la compañía Space Perspective será propulsada por un globo de hidrógeno del tamaño de la Estatua de la Libertad. La cabina llegará a los 100,000 pies de altura en un viaje de 6 horas, en el cual por 2 horas los clientes podrán disfrutar las maravillosas vistas que ofrece el planeta Tierra antes de descender.
Y descubren un sistema funerario prehispánico en Nayarit, en la República Mexicana. El hallazgo podría datar de los años 500 a 850 después de Cristo. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia advierten que podría tratarse del entierro de por lo menos 7 miembros masculinos de la misma familia, quizás para celebrar la fundación de un asentamiento. Varios de ellos presentaban evidencia de modificación craneal, una práctica cultural de las culturas mesoamericanas. Y en la Florida, un hombre puso en peligro su vida al subirse a una torre de telefonía celular para transmitir un video en vivo. Esto en la noche del lunes. La policía de Florida publicó este video capturado por una cámara de helicóptero donde se muestra al joven bajando por la escalera antes de ser arrestado al tocar el suelo. ¡Qué barbaridad! Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en cierre de edición. Siempre agradecemos su sintonía.